¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos aquí a un nuevo Entre Mujeres, estrenando semana, hoy lunes 21 de octubre, Día de las Fuerzas Armadas. Felicidades a aquellas personas que están en su casa descansando de unas muy buenas, merecidas vacaciones. Aprovechen el tiempo. Les damos de verdad la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Así es, agradecemos también a todas las personas que nos ven por medio de www.televicentro.hn. Es un agrado para nosotros que usted esté actualizado de las últimas noticias y también podrá ver la repetición de Entre Mujeres y lo más destacado por medio de ellos. Son ustedes más que bienvenidos a nuestra casa Entre Mujeres. Muchísimas gracias por iniciar su semana con nosotras y también su mañana, así que usted tiene un compromiso a esta hora con Entre Mujeres. Así es, muy buenos días. Gracias por iniciar con nosotros esta semana y que disfrute muchísimo de su día de vacación y que pueda aprovechar este momento para rodearse de su familia, hacer una barbacoa y disfrutar con nosotras en Entre Mujeres. Y hoy tenemos muchísimas noticias y una de ellas es que cuando nosotros vemos esas curvas y muchas veces decimos curvas peligrosas y nosotras las latinas, déjeme decirle que sí, son completamente peligrosas porque amenaza y afecta nuestra salud. Esto lo que nosotros estamos viendo es lo que generalmente vemos hoy en día en Latinoamérica. ¿Y por qué son peligrosas? Porque la percepción que nosotros tenemos, o nosotros los latinos tenemos en cuanto al sobrepeso no es no es la misma percepción que pueden tener las personas blancas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cuando hay un sobrepeso, uno dice, no, todavía me veo bien, todavía me veo las curvitas y no nos damos cuenta de que sí existe un sobrepeso. Así que muchas personas que se encuentran en esta situación, cuando a veces nos dicen, hey, veo que estás aumentando de peso, ojo, porque hay una escritora que ella, de hecho, ha hecho un libro, ella es médico, ella es la doctora Elma Diapa, que ella escribe este libro y en su blog también lo hace por su prima, Helen, que ella murió a los 44 años con sobrepeso. Ella era médico también, ella era instructora de salud y no se dio cuenta las veces que le decían que ella tenía sobrepeso. Murió de diabetes a esa edad muy joven. A veces nosotros decimos, ay, sí tengo unas 5 libras de más, pero todavía me queda el pantalón, todavía me cierra el pantalón, todavía me queda la chaqueta, así que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque de 5 en 5 llegamos a un sobrepeso que muchas veces no podemos controlar. Claro que sí, bueno, es de verdad alarmante el hecho de que muchas personas se ponen a pensar, hace ciertos años yo pesaba esto, ahora estoy pesando esto, pero es controlable todavía hasta que llegue el momento que ya no podemos hacer nada. Así que ojo, pongamos mucha atención y a cuidar lo que pesamos y también lo que comemos, porque somos lo que nos llevamos a nuestra boca. Así es, y no cabe la menor duda, y se han visto estudios en donde 10 libras son significativas. El tener 10 libras de más en tu peso, o sea, inciden increíblemente en tener una mala salud. 10 libras que muchas veces las vemos como algo tan normal en nosotros, que es una talla aproximadamente. O sea, eso puede ser de vida o muerte. Bueno, y usted ha tenido amigos imaginarios, o ustedes, chicas, han tenido amigos imaginarios. Dice que es muy normal en los niños. De hecho, mi hijo Jefferson, uno de mis 3 hijos, él tuvo amigo imaginario. Pero con el tiempo, por supuesto, ya se le quitó y ya no tiene su amigo imaginario. Yo todavía recuerdo el nombre de mi hijo, se llamaba Tito, gracias a Dios desapareció. La mía se llamaba Tati. Yo tuve una amiga imaginaria. ¿Y usted tuvo amigos imaginarios? No, hombre, es que éramos 20 niños en mi casa que iba a tener amigos imaginarios. Eran reales. Eran de carne y hueso. Pues si usted o sus hijos han tenido o tienen esta experiencia con amigos imaginarios, hay un importante estudio que dice de que los niños que tienen amigos imaginarios tienen más probabilidades de resolver problemas y están equipados para las interacciones sociales de la vida real, tanto como niños y como cuando ellos sean adultos, según este nuevo estudio. Este equipo de investigadores británicos, que son psicólogos infantiles, encontraron que los niños con amigos imaginarios tenían más probabilidades de practicar el lenguaje privado encubierto en comparación a otros niños que no tienen amigos imaginarios. Se hizo este estudio con 148 niños, la mayoría de ellos de 5 años de edad, y fueron observados durante sus juegos. Y mientras los investigadores prestaban atención a susurros o murmullos, ellos respondían de una manera cada día como más creativa en sus conversaciones
con estos supuestos amigos. En este famoso lenguaje privado que les comento. Usted puede encontrar este estudio, el título es Diferencias individuales en el lenguaje privado de los niños, el papel de los compañeros imaginarios, y lo puede encontrar en este periódico de Psicología Experimental para Niños de esta famosa casa que publicó el estudio. Así que los compañeros imaginarios son de gran ayuda y no crea usted que es algo negativo en la vida de su hijo, más bien fomente a que él tenga amigos imaginarios, que enriquezca su vocabulario y que, porque de esta manera está comprobado de que pueden interactuar socialmente mucho mejor que los niños que no lo tienen. Tanto, porque hay muchas más, yo me alarmaba. Y veo esto muy común en los hijos únicos. Sí. Pues, él es hija los única, primeros. Claudia, el primero también, Daniel es el único, el rey. Entonces, sí me asustaba porque hablaba debajo de la cama, se metía en diferentes lugares hablando y decía yo, ay Dios mío, pero ¿qué es lo que está viendo? Pero sí, era eso y tiene mucha razón. Y es importante también no tratarlos como locos, porque hay muchas mamás que dicen, vos estás loco, si aquí no existe nada ni nadie. Entonces yo creo que esta etapa de la infancia muchos niños la pasan y hay que respetarla también, y sobre todo hacerle preguntas positivas y darle comentarios positivos a este Yo creo tipo de que es preocupaciones. importante involucrarse también uno como padre en este rol que está viviendo el hijo. Yo le preguntaba a mi hijo que cómo era su amigo imaginario, de que si su amigo imaginario comía, y le decía, no, es que él no come, mami, me decía la vida. Entonces cuando él estaba comiendo, nunca compartía con su amigo imaginario, solamente en los juegos. El estudio revela también que esto es muy importante y que se pueden hacer paseos ficticios al zoológico, en donde su hijo y su amigo imaginario pueden invitar a los padres y que pueden recrear toda una escena, y que esto no es más que niños con una imaginación increíble y con un lenguaje que será enriquecido conforme vaya pasando el tiempo con esta Bueno, mesa. esa es una muy buena noticia. Y yo les tengo otra, pero más que todo, para estar alertas, padres, madres y también nosotros los jóvenes con nuestra propia salud. Porque el estrés podría dejarlos sordos. ¿Quieres saber de qué manera? Bueno, el estrés, la falta de descanso y el excesivo ejercicio al que nos vemos sometidos en algún momento por el corre y corre de nuestra vida puede hacer que perdamos la capacidad de oír en uno de los oídos, y esto de manera paulatina. Así lo aseguró una famosa otorrinolaringóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella apuntó que trata de esta pérdida repentina, el hecho de estar totalmente estresados por la carga del trabajo. Hay personas que todavía están estudiando, están dedicándose a demasiadas tareas y quieren también mantener su cuerpo de una manera pues bonita, agradable, entonces se someten a grandes rutinas de ejercicio. Se comienza, dice, con la pérdida en uno de los oídos. Posteriormente, y son aproximadamente 15 días lo que la persona puede dejar pasar al ver este tipo de anomalías en su cuerpo para presentarse al doctor. Pero ¿qué pasa? Como seres humanos dejamos las cosas para últimas, o nos vamos a una farmacia, compramos cualquier medicamento para aliviar ese problema. Entonces, vamos a ver aproximadamente 2-3 meses después de que apareció la primera dolencia, y dice que con el paso del tiempo es más difícil recuperar la audición. Eso es todavía más peligroso para aquellas personas que van a cruzarse una calle, no escuchas al carro que viene, te puede atropellar, o si vas manejando también. Entonces debemos cuidar esos dolorcitos, esa otitis que decimos nosotros que tenemos en ese momento, puede convertirse en algo sumamente grave. Apunta de verdad, porque es importante tomar nota de este tipo de cosas. Así es, recuerde que la prevención es la mejor arma que podemos tener para poder cuidar nuestra salud, y usted sabe que la creatividad en los seres humanos no tiene límites, y que los grandes inventos de la humanidad muchas veces se han hecho en garajes o en lugares escondidos, o ahí en esos famosos subterráneos que hay en las casas, en lugares así muy particulares. Bueno, este es el caso de este médico anestesiólogo que en el garaje de su casa junto a su mejor amigo ha hecho un invento que ha salvado vidas. El invento en español se llama sacudir y guardar. Este es un poderoso imán movible rodeado de una bobina de alambre, y tal y como se explicó, por así decirlo, este invento en el año 1831, el sistema del invento, en la medida que se mueve el imán sobre el cable, el campo magnético induce una corriente eléctrica en la bobina. Así que sacudir y guardar, que es como se llama el invento, dura 30 segundos su luz y produce suficiente energía como para que haya luz durante 3 minutos.
Esto sirvió muchísimo, este invento, a salvar vidas durante lo ocurrido en Haití, esta tragedia que realmente vieron cómo podían estos médicos solucionar la falta de energía eléctrica que había, y dice que ellos se decidieron a probar con ciertas cosas porque ellos están conscientes de que ellos no pueden practicar o hacer una cirugía de emergencia cuando no hay luz, claro, sobre todo si se trata en un lugar remoto. Así que en Haití ellos vieron como una mujer también con una lesión en el cuello necesitaba ser estabilizada y ponerle un tubo traqueal de emergencia, y como no tenían un laringoscopio convencional, este aparato sirvió para poder utilizar en vez de laringoscopio. Entonces salva vidas, fomenta también a que las personas, estos médicos están fomentando a que las personas sean creativas y que no piensen que lo invento que tienen ahí es una tontería, que puede ser algo que salva vidas, que ayuda a la humanidad a salir adelante. Así que esas ideas brillantes nunca las opacan. Está comprobado también que muchas son las personas que han realizado ciertos inventos que les ha servido mucho para salir adelante. Un claro caso fue Steve Jobs, quien utilizó también su garaje cuando ni siquiera sus padres creían en él para comenzar a crear esos sistemas operativos que ahora son tan útiles para nosotros. Y que muchas veces, aunque creamos que la idea es descabellada, vemos cómo ha revolucionado el mundo. Bueno, ahí lo tienen, una muy buena noticia para aquellos que echan a volar su imaginación y tienen muchas ideas por ahí. Mire que no son descabelladas. Yo les tengo otra noticia muy interesante, y más aquellos amantes de las momias y esta cultura y lo que pudo haber pasado hace miles de años con la humanidad. En el 2011 se descubrió una momia en un pantano, y hasta ahora se conoce el violento pasado de esta momia de pantano, que es la más antigua del mundo. El llamado hombre de Cashel ha cargado el peso del mundo sobre sus hombros literalmente por 4000 años. Comprimido por la tierra, pero también en algunos rasgos mantenido muy bien, porque se ve un cuerpo en alguna de sus partes que están bien cuidadas. Esto por el lodo que lo ha mantenido. Alrededor del mundo han sido muchísimas las momias que se han encontrado, pero esta ha sido la de mejor estado. Muchas personas que lo han analizado ven la postura que tiene, es un brazo que está alzado. Vemos la mano también, la expresión de la cara. Se dice que tuvo una muerte bastante violenta. Fue hace muchísimo tiempo, y fue aproximadamente hace 500 años antes de que naciera Tutankamón. Muchas personas están muy entusiasmadas con este nuevo descubrimiento, ya que el hombre de Cashel es objeto de estudio en el Centro de Investigación del Museo Nacional de Irlanda en Dublín. Como les mencioné anteriormente, fue descubierto en el 2011 y se han hecho muchísimas investigaciones. Dice que son muchas personas también las que lo visitan, y que aproximadamente él proviene de la edad de bronce, como se los mencioné, aproximadamente son como 4000 años. Lo grandioso de esto es que cómo los científicos han trabajado, ya que han descubierto hasta la causa de la muerte del mismo. Imagínense que el lodo mantiene tanto que las otras momias que han encontrado en Holanda y en otros lugares, dice que tienen las entrañas todavía bien cuidadas y mantenidas. Wow. Yo creo que por la frescura del lodo y todo eso. Bueno, por eso lo usan mucho en estética. Sí. No, definitivamente. Bueno, y desde que empezaron a realizarse las pruebas de identificación por ADN a principios de los años 90, centenares de personas han salido de la cárcel en Estados Unidos tras demostrarse que no participaron en los delitos por los que fueron condenados. Y uno de los datos más llamativos de esta información que le traigo es que en algunos de estos casos, incluso de asesinato, los condenados habían confesado el crimen y estaban convencidos de haberlo cometido, pero fueron víctimas de su propio cerebro y de un fenómeno que se conoce como falsa confesión. ¿Hasta qué punto nos puede engañar nuestro cerebro? Bueno, los neurocientíficos saben desde hace tiempo que las memorias son muy poco fiables y altamente manipulables, y pueden alterar un recuerdo bastante, y que solo basta con evocar e introducir algo de información falsa a ese recuerdo que ya tenés para que la próxima vez que lo recordes con esa falsa información.
como Wow. tan real. Así es, como que si fuese real, que la memoria es bastante manipulable. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto, y los científicos han hecho numerosos experimentos en los que demuestran que alguien puede recordar como real una falsa experiencia. Y por ejemplo lo hicieron con un niño de 4 años, con una persona que lo llevaron a un recuerdo cuando tenía 4 años, y le dijeron de que había ido a ese hospital, que él había estado hospitalizado, cuando en realidad esa persona solo iba a visitar a su abuelita que estaba hospitalizado, pero le manipularon tanto la información que él, en la siguiente vez que lo recordó como que sí, efectivamente había estado hospitalizado, e incluso las imágenes de ese momento venían a su memoria. Así que es un fenómeno que está dando mucho de qué hablar, y donde nos dicen de que tenemos que ser como muy, nosotros como muy... que tener como una muy alta concentración de lo que pensamos para no caer en este problema. Jueguito, ¿verdad? Claro. Oye, ¿recuerdan una vez que vino un experto aquí con nosotros y que nos dijo de que nosotros podíamos manipular nuestro cerebro? ¿Recuerdan ustedes? Sí. Que también nos dijo y que podemos engañarlo a manera de que nos fuera favorable. Así que hay que hacer muchos ejercicios de concentración, me imagino yo, para poder también fortalecer nuestro cerebro, que se necesita muchísimo. Bueno, vamos a cerrar las actualidades con broche de oro contándoles una historia maravillosa. Quiero comentarles que ancianos paraguayos tardan 80 años en casarse, ¿sí? Manuel Riela, de 103 años, y Martina, de 99, por fin se lograron casar. Ellos tienen 8 hijos, 50 nietos, 35 bisnietos y 20 tataranietos. La boda fue realizada en el patio de su casa, y por fin Martina se pudo vestir con su vestido blanco y largo. Ellos se dieron el sí y el amor eterno, se lo juraron ante toda su familia y muchas personas que estaban contentos de que al fin ellos se casaran. Una historia de amor maravillosa, porque sí, ellos tenían muchos años intentando casarse, pero no podían lograrlo. Ahora, hasta hace muy poco. Ahora me pregunto, ¿quién habrá propuesto el matrimonio? ¿Él o ella? Ay, fue, pensemos que fue. Que la historia sea completa y bonita. Así es, muy interesante. Yo creo que el amor siempre debe de ser ante todo, el amor a la vida, el amor a la pareja, el amor a las personas que nos rodean, y sobre todo a lo que nos encanta hacer. Con esto nos vamos a ir a un mensaje comercial, y al regresar tenemos un interesante tema. Usted no nos puede cambiar aquí en Entre Mujeres. Te va a reír. Gracias por continuar con nosotras acá en Entre Mujeres. Tenemos ya listo el tema espectacular de hoy, madres y padres de familia muy atentos. Pero antes, un muy buen consejo. Usted cambie ya su estilo de vida, siéntase mejor, desafíate con Mi Reto Zula y ve los resultados en solo 2 semanas. Únete al reto adquiriendo una rutina de ejercicios desarrollada por Nora Erazo y un plan alimenticio diseñado por especialistas para que tonifiques y bajes esas libritas de más. Desafíate con Mi Reto Zula. Así es, gracias por continuar con nosotros. Y a lo largo y ancho de Latinoamérica, hablar de sexo es un tabú, y más aún cuando se trata de hablar de sexo con los hijos. ¿En qué edad cuál es la edad recomendada para que nosotros comencemos a tocar estos escabrosos temas con nuestros hijos, y de qué manera debemos enfrentarlos y afrontarlos? ¿Cuál es la condición correcta que debemos tener nosotros como padres para poderles dar la educación sexual que nuestros hijos necesitan y satisfacer todas sus curiosidades? Porque si nosotros, que somos sus primeros educadores, no somos capaces, la información la van a tomar de la calle y quizás de una manera incorrecta. ¿Cómo lograr conducir a nuestros hijos en todas sus etapas y de una manera adecuada? Eso es lo que estaremos hablando hoy en Entre Mujeres. Cómo hablar de sexo con sus hijos. Acompáñenos. Bueno, y de esa manera también mande ya su mensajito al 5550, porque se debe estar haciendo esa gran pregunta, ¿cómo hacerlo? Y por mucha charla a la que nosotros hayamos ido, nos hayan instruido y nos hayan dicho, de esta manera se les habla del sexo a los hijos. Las cosas por su nombre, que si es un pene, pues es un pene. Nada de estarle poniendo otro tipo de nombres para que los niños se confundan. Y decimos, sí, eso voy a hacer, pero no es lo mismo verla venir que platicar con ella.
Ya cuando tenemos el problemita ahí haciéndonos preguntas bastante fuertes, ya no es como en los años, hace muchos años, las preguntas que nosotros les hacíamos a nuestros padres. Ahora son más gráficas. No sabemos de qué manera ir y explicarles, como por ejemplo, mamá, ¿en qué consiste una relación sexual? Nos quedamos helados muchas veces. O la típica pregunta que te hacen los niños: ¿cómo nací? ¿De dónde vengo? ¿Cómo me formaron? ¿Y por qué él es mi papá? ¿Por qué tú eres mi mamá? O sea, tantas preguntas que comienzan a hacer que quizás el padre de este niño puede ser que esté con uno de pareja o no. Y uno de mujer dice, si es niño, yo creo que lo más indicado que sea el papá que le hable sobre la sexualidad, y la mamá también, obviamente no se puede hacer un lado. Y cuando se trata de la niña, uno tiene que estar más involucrado aún. Y es que de sexo tenemos que hablar con nuestros hijos, yo creo que desde que ya nacieron. Usted es niño, usted es niña, porque cuando vamos al ultrasonido, en nuestro embarazo nos dice, el sexo de su hijo es masculino o femenino, ¿no? Entonces no sé por qué tanto tabú al momento de hablar cosas sexuales con nuestros hijos, y es que no vamos a decirles gráficamente tampoco, sino que solamente responder lo que ellos pregunten. Es una situación bastante difícil, por E supuesto, incómoda. aunque tengamos una educación muy abierta, que seamos padres, amigos de nuestros hijos, es una situación, sí, bastante incómoda. Yo tengo 3 hijos, 2 varones que ya están en la etapa de la adolescencia, uno en la pubertad y el otro en la adolescencia, y tengo una niña. Pero a veces nosotros los padres nos preocupamos no tanto de qué le vamos a decir, sino de cuál es la información que nuestros hijos manejan, porque hay hijos que no le hacen pregunta a los padres, pero cuando vemos tal vez algún programa, ellos no se sienten ni alarmados, no se sienten ni asustados, sino que como que si estuviesen entendiendo lo que está sucediendo ahí. Ahora la televisión, no es como antes que se daba un besito en la mejilla y que antes las imágenes de intimidad eran debajo de la sábana. No. Entonces desde ahí a veces nosotros nos preocupamos porque uno dice, ¿cuál es la información que mi hijo tiene? ¿Cuál es la información que yo tengo que reforzar? ¿O cuál es la información errónea o realmente que les puede afectar o les puede favorecer a nuestros hijos? Es una de las preguntas que yo generalmente me hago, y que cuando uno tiene que platicarlo, a veces no son los hijos los que inician el tema, es uno de padre que tiene que buscar de cómo entrarle para poder hablar. ¿Hasta dónde llegar con la información que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos? O sea, ¿cómo comenzar esta conversación y cómo poderla manejar de una manera que sea educativa, que sea instructiva, que nos sintamos cómodos, que nos podamos sentir relajados, que no sea un momento de estrés y que tengamos que dar respuestas científicas que los niños ni siquiera nos van a entender? Lo más alarmante de todo es que hay muchos padres en nuestra sociedad que creen de que sus hijos, porque no les preguntan, es porque no les interesa hablar de sexo o porque no saben nada de sexo, que son unos niños inocentes que no tienen nada que ver. Eso tiene que ver también con nuestra educación y con nuestra falsa percepción de la realidad de las cosas. Los seres humanos somos sexuales y tenemos que estar muy atentos a todas las preguntas, a todas las inquietudes, y llevar de la mano a nuestros hijos en este aspecto. Cuando mencionabas la palabra sentirnos cómodos con ellos, de verdad que es bonito tener una de esas pláticas. Mi hijo tiene 11 años y hace poco estábamos en un local y me dijo, mamá, ¿qué son esos? Estaban sí, habían preservativos, eran condones los que estaban en el mostrador, y le digo, mi amor, son condones y sirven, sí, ya me han dicho, no, mi amor, pero yo le voy a explicar para qué. Sirven para tener relaciones sexuales con precaución para aquellas personas que tienen la edad para hacerlas y para evitar embarazos y enfermedades. Sí, algo así me explicaron. Ah, ok, excelente. Entonces tuvimos esa plática y alguien de mi familia me dijo, ¿por qué lo hiciste? No le hubieras comentado eso. Yo prefiero hacerlo yo a que vaya y le pregunte al súper profesional de su mejor amiguito que tiene la misma edad y le diga ¿qué son estos? Que después anden con los preservativos en la mano y los estén manipulando y ni siquiera sepan cómo hacerlo. Yo creo que sentí en ese momento que yo le estaba dando la apertura a mi hijo de que puede hacerme la pregunta que quiera con respecto al sexo. Al principio me sentí mal porque ¿será que dije alguna palabra inadecuada o qué pasó conmigo? Pero sí, es bonita esa cercanía, pero es feo también que muchos papás digan, no, es que todavía no es el momento, no es el tiempo. Están adelantados los niños de esta época.
a como nosotros éramos cuando teníamos esa edad. Claramente, y es que en la actualidad tienen el acceso total al internet, tienen el acceso total a ver videos musicales donde la mujer se está viendo como un objeto sexual y que ellos escuchan este tipo de música que tiene connotación sexual y que todo es sexo. Entonces obviamente ellos están escuchando, quieren saber, quieren aprender, se les está fomentando mucho lo que es el baile, pero quizás no un baile limpio, sino que un baile sucio, porque lo están viendo de esta manera. Y obviamente los niños, las niñas, tienen su cuerpo, tienen sus sentimientos, tienen sus hormonas, y al pasar el tiempo van sintiendo sensaciones completamente distintas que tienen el deseo de descubrir, y lo hacen por medio quizás de un beso, ya después por medio de las caricias, y después pueden llegar a tener relaciones sexuales a muy temprana edad si los padres no lo hablan a tiempo, porque sí hemos visto muchos casos de niñas muy adolescentes y ya embarazadas, niñas teniendo niños. Es que ese es el problema a veces que existe entre nosotros los padres. Cuando creemos que hablarle de sexo a nuestros hijos es precisamente el coito, es que van a iniciar una relación o algo por el estilo. Cuando no los preparamos antes de qué puede suceder, bien se dice de que la prevención es la solución de muchos males, pero no le hablamos a nuestra hija cuando tal vez tiene ella 8 años, 9 años, que en un futuro va a tener la menstruación, y que eso no solamente es un cambio que puede ocasionar o que puede existir en nosotras las mujeres, sino que el entorno de ella también puede ser afectado. El pensar de que puede tener una relación sexual a temprana edad sin un cuidado. A veces nosotros los padres también queremos educar a nuestros hijos de la misma forma que nos han educado a nosotros. Nosotros era bien difícil escuchar que un padre le dijera a uno solamente la palabra sexo. Uy, Dios mío, eso era horrible, ¿no? Pero los hijos a veces se daban cuenta de qué es lo que estaba sucediendo. Motivo de castigo, que una pregunta. Entonces, ¿qué? Si sabíamos que nuestros padres nos iban a regañar, nos iban a cuestionar por cuando nosotros habláramos de algún tema sexual, por supuesto que nos callábamos, aunque teníamos la gran curiosidad, y lastimosamente aprendíamos de las personas que no eran tal vez los más indicados para podernos enseñar. Y sucede también de que vemos muchas veces el sexo como algo sucio, y en la medida que lo vemos con morbo y como algo sucio, obviamente no va a ser un tema que vamos a poder tocar con altura, con tranquilidad y con las palabras correctas y tal y como son. Entonces, ese es básicamente el problema y la telaraña mental que debemos de quitarnos, porque en la medida que tengamos la información correcta y podamos, nosotros como padres, y se la transmitamos a nuestros hijos, vamos a tener una sociedad más libre de enfermedades de transmisión sexual, con una tasa de adolescentes embarazadas muchísimo menor, abuso sexual disminuido. O sea, vamos a poder ver disminuidos toda esta serie de factores y de cosas que realmente agobian a nuestra sociedad, y que es el pan diario de cada día cuando vemos las noticias en los periódicos de todas las cosas que suceden, ¿verdad? Otra errónea idea que muchas veces tenemos es que el varoncito tiene que ser educado por su papá y la niña tiene que ser educada por su mamá. Nosotros vemos que los hogares hoy en día muchas veces son disfuncionales, que hay padres que son muy responsables y se quedaron en la doctrina y la crianza de ese hijo, y que si tiene su niña, por supuesto que tiene que ser la persona indicada de hablarle de la sexualidad a su hija. Y las mujeres también. Hoy en día vemos a muchas madres que en una casa solamente son varoncitos y es la única mujer. Entonces, ¿por qué nosotros limitarnos y esperar que sean los maestros, el párroco de la iglesia o nuestro pastor el quien le dé la educación sexual a nuestros hijos, y desde que está en nuestro vientre se supone que deberíamos de hacerlo? Tenemos una doble moral también, porque tenemos a veces mucha más confianza para hablarle de sexo a nuestros hijos varones, pero no así a nuestras hijas mujeres. Así es, muy interesante este tema, cómo hablar de sexo con mis hijos. Mande su mensajito al 5550 o nos escribe a entremujeres@televicentro.hn. Tendremos una experta en la materia, pero antes de irnos al mensaje comercial quiero darle una muy buena recomendación. Tienen piel de naranja, esa celulitis ya la tienen agobiada, por eso le traemos la nueva línea de jabones de Silhouette 40. También usted puede encontrar la crema y la gel para que pueda aplicarse y así desaparecer esta piel de naranja. También va a recuperar la elasticidad, suavidad y tonicidad en su piel. Recuerde, Silhouette 40 es un producto de Genoma Lab. Nos vamos al mensaje comercial y a regresar tenemos más aquí en Entre Mujeres.
Desafíate con Mi Reto Zula. Zula te trae rutinas de ejercicios y un plan alimenticio para que tonifiques tu cuerpo y bajes esas libras de más. Ve los resultados en 2 semanas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de cómo hablarle a tus hijos de sexo, un tema bastante difícil y que muchas veces necesitamos de la ayuda de un profesional, como el caso de nosotros en este momento. Tenemos a la psicóloga clínica de la Fiscalía de la Niñez, la licenciada Patricia Alvarado. Bienvenida y muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno pues estar de nuevo con ustedes aquí, entre mujeres. Bueno, ya tenemos preguntas acá, licenciada, que nos han enviado al 2235-8039 y alguien dice aquí, pero en este tiempo, ¿cuál es la edad adecuada para hablarles a nuestros hijos de sexo? Porque hasta en los cómics, o sea, en los pichinguitos, vemos que ellos están adelantados. Ok, la edad ideal para hablar lo que es referente a lo que es el sexo, hagamos como una diferenciación. Lo que es el sexo es la diferenciación entre hombre y mujer, biológicamente. Ahora, el otro tema es hablarles y cómo enfrentar lo que es la sexualidad, que ya va incluyendo todo lo que es el proceso de reproducción en el niño, tanto en hombres como en mujeres. La edad ideal es que usted empiece a hablar con el niño, por ejemplo, a los 2 añitos. ¿Por qué razón? Porque es una edad donde ya el niño ya tiene conocimiento de su esquema corporal. El niño ya conoce niña, varoncito, entonces él ya empieza a fijarse que hay diferencias. Entonces, eso es lo ideal. Si usted tiene, por ejemplo, en casa hijos de diferente sexo, entonces usted puede, a la edad de 2 añitos, ya ellos van notando, porque orinan de manera diferente, porque yo no orino en el baño como lo hace mi hermana, o porque yo orino, y por lo general lo que decías al inicio, a que al papá enséñale a que él orine, en el caso del varoncito. Entonces, a la edad de 2 añitos es lo ideal, que usted ya empiece a hablar acerca de la diferenciación entre lo que es una niña y lo que es un varoncito. Cuando ya tienen 4 añitos, ya el niño empieza a hacer preguntas, no sé si han tenido la experiencia. Mamá, ¿cómo nací yo? Mamá, ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué yo tengo que orinar paradito? ¿Y por qué mi hermana orina sentadito? Entonces, ya a la edad de 4 años, ya usted le puede dar una información al niño y explicarle un poquito. Y hablarle si es conveniente, y como es un programa educativo, hablarle a los niños sobre lo que es el pene, lo que es la vagina que tiene la niña por su nombre, porque a veces que el pilín, que la cosita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño ya va al kinder o va a la escuela, el niño a veces escucha el término pene. Entonces, lo que decían ustedes, ya es un tema como morboso, un tema como a veces ya crea como una situación de que el niño, ¿y qué es un pene? Y ya va a la casa, es algo malo. Y como algo malo, y como que no puede hablarlo también en casa, porque lo escuchó en la escuela o se lo escuchó un amiguito. Si usted en casa le enseña qué es el pene, qué es la vagina, entonces el niño lo va a ver como algo normal, no va a crear esa curiosidad mala o maliciosa que se puede dar. Como padres, ¿qué tenemos que estar haciendo? Supervisando el tipo de cómics que los niños miran. Entonces, ¿por qué razón? Porque todo debe ir adecuado a la edad del niño. El asunto es que cuando mencionaban los cómics, bien tranquilamente los vemos en la sala o el lugar donde tienen el televisor, están viendo muñequitos, ¡ah, qué lindo! Está viendo muñequitos, se dan la vuelta, pero muchos de esos muñequitos tienen contenido sexual y no nos estamos dando cuenta de eso. ¿Qué consecuencias a corto plazo puede tener un niño que esté recibiendo una inadecuada información en cuanto a sexo? El problema que podemos estar viendo en los niños es que ellos están con una mentalidad un poquito adelantada para su edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pueden ser víctimas de algún tipo de situación, porque hay como una curiosidad adelantada que el niño no lo puede preguntar en casa, porque mi mamá, si yo le pregunto esto, me va a regañar. ¿Y qué estás escuchando? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? Entonces, ¿qué hace? Le puede preguntar al vecinito, o puede también estar alrededor de personas también donde puede surgir como una curiosidad y le pueden dar una mala información. Entonces, el problema es, en vez de informar, se puede más bien desinformar al niño y podemos crear a un niño vulnerable o víctima también. Entonces, hay niños donde a veces en el kinder se ha visto mucho, donde a veces la maestra le dice, fíjese que tiene unos juegos que no son adecuados a su edad. ¿Por qué? Porque a veces son juegos muy asexuales, o sea, todo va en contenido sexual. El abrazo, el que a veces dije, fíjese que yo miro que los abraza y todo es como teniendo una relación. Entonces, recuerde que el niño va a imitar el comportamiento cuando están pequeños de lo que mira y él lo va a reproducir. Entonces, ahí es donde necesita la supervisión directa realmente de mamá, de papá, qué tipo de Mickey. Hay unos Mickey que ahora se pasan donde es de muy contenido más adulto.
pero si usted lo mira, es como, el Mickey, pero si usted se sienta, usted mira que es un contenido adulto. Hasta el contexto, el léxico que maneja todo. ¿Por qué ese temor como padres de que nuestros hijos sepan de sexo? Sí, pasamos por lo mismo, tenemos sexualidad y sabemos de que en muchas ocasiones se disfruta, en otras no, pero ¿por qué ese temor? El temor es más que todo por los tabús. Por el tabú, porque hemos crecido lastimosamente careciendo de información y en una sociedad un poquito de tabú, de miedo, donde hablar de sexo, el sexo machista. Es un poquito machista, pero más ha sido por la desinformación y más ha sido porque el hablar de sexo es como un tabú. No, el hablar de sexo son las características biológicas donde lo definen a usted hombre y mujer. Ahora, el tema es cómo hablar de la sexualidad, donde yo como mujer tengo un organismo que me va a servir para una reproducción a futuro y como varón también. Entonces ese tema es como un tabú. Yo lo recomendable es lea, busque libros de la sexualidad y todo vaya a la medida de la edad de su hijo también. Era lo que platicábamos en un inicio, debe ir todo conforme la edad. O sea, ¿qué es lo que el niño de 2 años pregunta? Mamá, ¿por qué yo orino diferente? Mi amor, porque usted es un varoncito y es una niña, punto. No es que usted va a empezar, es que mira, cuando ya seas un hombre, ¿ves qué pasa? Sí, claro. La madre o el padre se siente impotente porque dice, ¿cómo voy a hablar con él tan chiquitito de cosas que todavía no sabe? Entonces usted tiene que hablar conforme lo que es la sexualidad a su edad, lo que necesita. Por ejemplo, ya cuando son chicos adolescentes, que es la mayoría que estamos atravesando, ir hablando del proceso como adolescente que va a ir enfrentándose, que va a ir en un proceso de crecimiento, que le va a salir bello, los varones sus sueños nocturnos, pero todo conforme a la edad. Entonces, licenciada, establecida esta diferencia sobre lo que es sexo y sexualidad, cuando nosotros tenemos esa inquietud de que nuestro hijo ya necesita que tengamos esa plática, pero nos encontramos con una pared, ¿cómo abordarla? Este hijo no quiere hablar, lo que menos quiere hablar es de sexo y aunque nosotros menos con mamá. Porque sabemos de que aquí hay muchos hogares dirigidos por mujeres. O sea, ¿cómo hacemos las madres para poder tener esta plática con nuestros hijos? Todo va a depender del grado de confianza y la comunicación que usted haya desarrollado con su hijo, y eso cómo lo desarrolla cuando están pequeños. Si usted tiene una apertura con su niño pequeño, donde hablan, platican, o a la misma televisión, por ejemplo, usted está viendo un programa, pasaron una escena, y usted le empieza a explicar a su hijo, lo que está viendo es una actitud un poquito incorrecta, eso no es así, entonces el niño va viendo que hay una confianza. Pero si usted nunca se ha sentado a hablar con su hijo, entonces ¿qué pasa? Hay un rechazo porque el niño dice, ¿cómo le voy a hablar a mi mamá cuando ella nunca me ha dado la apertura, o es un tema que lo ha visto como desde un punto religioso, un punto tabú, o en la casa no se habla de sexo? O sea que en pocas palabras nosotros tenemos que preparar el terreno desde que están muy chiquititos para poder tener ya esta cuando conversación lleguen a una edad de adolescente, por lo menos, que se mire como algo natural, normal. Por ejemplo, no sé si les han visto ustedes amigas o aún en la casa que a veces pasan algunas escenas, cambien de canal. No miren eso, cierren los ojos. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese momento? Y lo que están pasando es una situación incorrecta. Eso a no mí me ha es pasado así. eso, licenciada. Fíjese, discúlpame, Yolani, porque hace poco estábamos viendo una película y andale en mi casa y iba pasando una escena sexual. Yo no supe qué hacer, y el control dónde está, porque estaba con todos los niños, mis primitos, mi hijo, habían unos sobrinitos también, y todos me quedaron viendo así como, ¿en qué momento lo cambias? ¿En qué momento cambia esta mujer el canal? Me bloqueé totalmente. Pero después, ya cuando la niña me empezó a preguntar, pero eso es bien normal, ¿verdad? Totalmente normal. Es un acto entre un hombre y una mujer, y bla, 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 ¿verdad? Todo eso. Pero sí me sentí bloqueada. Imagínense para aquellas madres también que no saben qué hacer. ¿Cómo explicarles? Porque yo lo primero que hacía era taparle los ojos a mi hijo al inicio. Lo que nos hacían a los error. Sí, por eso, porque como les decía, son temas tabú. O sea, no podemos hablar con nuestros hijos del crecimiento, no podemos hablar con ellos de la menstruación, no podemos hablar con ellos de la eyaculación precoz, porque carecemos de información. Entonces, eso hace que haya un temor y mejor lo ignoro. Pero el problema está en que los niños están teniendo mucha información a través de las escuelas, a través de las redes, a ellos, por ejemplo, el internet, los Facebook, la misma música. Entonces usted tiene que ir también en el proceso de leer un poquito más adelante también. Usted bien decía que esto se tiene que cultivar desde que están pequeños nuestros hijos, pero me imagino que en este momento hay muchos padres que tienen hijos adolescentes y que nunca lo hicieron. ¿Cómo lo hablamos con ellos?
es de empezarse a sentar con ellas a través de una película. Por ejemplo, utilizar una película. Usted puede, hace poco en el cine, no voy a dar nombres de película, entonces vino una película que era un contenido un poquito adulto y fueron muchos adolescentes a ver la película. Entonces usted puede aprovechar esas películas para qué te pareció, cómo lo viste. Entonces ahí nomás si usted aprovecha la opción, ya sea la película, ya sea una música, para tocar un poquito del tema. Exactamente, y usted queda asustado de la información que su propio hijo le da. Entonces es lo que le decía, usted tiene que hablar conforme la edad y la necesidad que ellos tienen. Así es, y como los jóvenes tienen tanta información, es por eso que los padres debemos estar aún más informados para poder ser los guías de esta Jerusalén que tenemos en las manos. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero yo no me puedo ir antes sin darle un excelente consejo. Ahorita que está de vacaciones y quiere algo delicioso, disfrute el nuevo refrescante sabor de Tang Guayaba. Recuerda, cada sobre de Tang rinde 1 litro y no necesita azúcar. Tang Guayaba, el nuevo refrescante y delicioso sabor de Tang. Nos vamos al corte, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotras acá en Entre Mujeres, ese interesante tema, cómo hablarles de sexo a nuestros hijos, de sexualidad, cómo ellos deben conocer la diferencia. Pues estamos con la licenciada Patricia Alvarado, que nos está aclarando todas las dudas, y siguen llegando todavía más consultas al sistema 5550. Este mensaje es bastante fuerte. Vean. Mi sobrino tiene 8 años y se masturba debajo de las sábanas. Mi hermana no hace nada, solo lo castiga y por hacer este tipo de cosas. Pero definitivamente no sabe cómo empezar a resolver el problema. Así lo veo yo. ¿Qué me puede recomendar usted? Bueno, es una edad un poquito pequeña, porque 8 años estamos hablando de un preadolescente, ¿eh? Entonces es una edad donde ellos empiezan como el descubrimiento y las famosas hormonas que empiezan a funcionar, por decirlo, porque están preparándose para el proceso de la adolescencia. Aquí, si ya hay alguien que lo vio y que lo que está pasando, lo ideal es que se sienten con el niño, porque también podría ser que esté utilizando calzoncillos muy apretados, podría ser que esté utilizando jeans muy apretados para su edad, si es gordito, si es delgadito. Entonces habría que buscar realmente la causa de lo que le está pasando al niño, pero también la madre no lo puede dejar caso omiso, no puede dejar esa situación como pasar o hacérsela desentendida. ¿Por qué razón? Porque puede ser que el niño le pregunte a alguien, o él mismo se puede autodañar también. Claro. Entonces es ideal que la madre se siente, o que consulte, por ejemplo, con un tío, con un primo, o si la tía lo vio, vení mi amor, sentémonos, platiquemos, he estado observando una situación. Entonces es ver, porque podría ser también que el niño lo haga nada más como una conducta que él escuchó, que tal vez el amiguito le dijo, vieras que bien se siente alguna situación, algún manoseo corporal, pero podría ser que tal vez él todavía no esté preparado también. Entonces lo importante es abordar el tema. O ir un poco más allá a veces también, sí. Lick, porque a veces esto es una conducta aprendida. Cuando usted dice que no es acorde a su edad, significa que tal vez vio a algún adulto que lo está haciendo, y muchas veces de ahí vienen las violaciones a los niños también. Sí, por eso es necesario sentarnos. Me llama la atención, Pedrito, fíjate que algo que queremos que platiquemos, qué es lo que está pasando. Podría ser que tal vez en la escuela un compañero le dijo algo, o podría ser que tal vez en algún momento rozó también con algo. Lo importante es, porque también pónganse a pensar que tal vez solo fue que tenga una picada o alguna infección. Entonces, quien lo está viendo ya como una conducta morbosa, realmente somos nosotros como el adulto. Ahora, pero entonces, ¿se le debe de castigar a un niño o a una niña por explorarse, por masturbarse? ¿Debemos de castigarlos y reprimirlos? Mire, el concepto de la masturbación y de la exploración realmente aquí tiene varios puntos. Existe un punto de tipo religioso, donde no es aceptado realmente la masturbación. Desde un punto de vista clínico se maneja como una fuente de energía que debe de sacarse y que debe de fluir. Entonces ahí es donde, dentro del seno del hogar, realmente cuál es la directriz, como yo lo estoy viendo. Así es una conducta, va acorde a mis principios, o que también yo tengo que hacer, porque también recuerden, en un inicio también se hablaba en cuanto a la masturbación, que si la gente lo practicaba quedaba loca.
Entonces deben de ser temas realmente como padres que nos sentemos a hablar, a platicar y buscarles y canalizarles, porque si estamos hablando que es una energía, entonces se puede canalizar a través de los deportes, a través de la natación y no necesariamente a través de una autoexploración. Cuando tenemos hijos adolescentes, la masturbación es un tema muy álgido de tocar. Sí. ¿Hasta qué punto nosotros, en el caso de que hayamos decidido de que está bien que la práctica se haga, hasta qué punto es saludable que nuestros hijos la hagan y cuántas veces es lo normal? Porque hay cosas que a veces no sabemos. Sí. Mire, ahí es, bueno, le digo, es un tema un poquito árido dentro de cada familia porque ahí se chocan a nivel de principios, principios cristianos, principios también morales. Por lo ideal, yo creo que lo ideal sería tal vez una vez. O sea, porque también recuerde que puede ser una conducta una vez por lo menos que al día o a la semana, no si podemos podría ser. comparar O sea, como el no mismo ritmo sexual que uno como ser humano puede tener en base a las necesidades. podría ser también, porque recuerde que es una descarga debido producto del estrés, producto del mismo crecimiento, pero también producto de la misma edad. Porque tampoco nos podemos permitir niños, por ejemplo, muy pequeños que agarren conductas de masturbación. Claro. Y no que atienden que estamos hablando de jóvenes 18, 19, 20 o años. adolescentes que solo quieren pasar Exactamente, masturbándose. porque también entramos en un problema. Cuando son masturbaciones muy frecuentes, entonces podemos crear también problemas en el mismo niño o la misma niña también. Entonces, por eso le digo, ahí es de sentarse, documentarse, hablar con los niños. Yo preferiría mejor que busquen actividades, tal vez natación, el deporte, cuestiones así. Para realmente, canalizar. Ahora, para licenciada, canalizar toda esa energía. Hay también. muchos jóvenes que ya a estas alturas, quizás 12, 14, 16, 18 años, ya tienen una vida sexual activa. Si yo como padre me doy cuenta, ahora cómo manejo esta situación con ellos. Ya tiene vida sexual activa. ¿Cómo hablo de sexo con él si nunca lo había hecho antes y ya lo está realizando? Bueno, al inicio va a ser un choque como padre, a darse cuenta que su hijo a los 16 años ya tiene una vida sexualmente activa. Tiene que lastimosamente sentarse y hablar con ellos, porque ¿cuál es la situación que podemos tener? Embarazos prematuros. Un niño de 16 años perfectamente, bueno, desde el que se da el proceso del desarrollo, ya usted está preparada para poder engendrar y también poder ser madre, pero no está adecuada, porque no tiene la capacidad todavía psicológica, emocional, intelectual, por eso estamos viendo económica, porque imagina un chico de 16 años, ¿a quién se le va a hacer la responsabilidad? ¿A papá o a mamá? Imagínese esa madre soltera que tiene una hija de 16 años que inicia una vida sexualmente activa, tiene que sentarse y hablar con ella que lo que está haciendo va a tener consecuencias. Tampoco no es recomendable decirle, mira, mijita, aquí está el cartón anticonceptivo. Eso le iba a preguntar. Pero ya eso, sí, ni preservativos, pero eso está también al interior de cada familia, ¿me entiende? Porque tampoco podemos caer en una situación como de tabú y decir, no, aquí ya tuviste relaciones o te vas de la casa. La abstinencia, No, que o de exactamente, suponer sí. de que inició relaciones sexuales y porque las descubrimos va a dejar de hacerlo. No, licenciada, es de hablar, es de platicar. De verdad que es un tema bastante amplio. Sí. Sabemos que son muchas las inquietudes que pueden tener los padres en este momento, pero ¿qué consejo final le da a aquellos padres que en este momento nos están viendo y que se sienten desesperados porque no saben cómo entablar esa conversación, no saben cómo pues abordar a sus hijos, que como lo decía Stephanie, ya están teniendo relaciones sexuales? Bueno, yo diría como padres, comencemos a leer. Compremos libros sanos acerca de lo que es la sexualidad. Sentémonos con nuestros hijos, aprovechemos los espacios también que ellos puedan tener, por ejemplo, a través de una película, a través de la música, a través de platiquemos, conversemos o salimos con nuestros hijos y tocamos algún tema. Toda la información como padre, déla conforme la edad que el niño está atravesando. No le tenga miedo a hablar de la sexualidad sobre todo y que nos convirtamos realmente en ser padres que generemos confianza a nuestros hijos y que el niño primero acuda mejor a mamá o a papá a tocar este tema y no al vecino ni a la amiga, sino que primero diga, yo voy a hablar con mamá. Y quítese esa cara así de tabú, de miedo, pero empiece a leer, empiece a documentarse para que usted se dé cuenta que es algo natural y normal que tenemos que ir enfrentando. Por supuesto, y que los errores que cometieron nuestros padres con nosotros no los cometamos con nuestros hijos. Muchísimas gracias, Bueno, licenciada, gracias a por ustedes estar aquí con nosotras. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero ya continuamos.